Palabra de vida. Del libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y experiencia. Se multiplicarán y crecerán en el país, y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se recordará ni se mencionará. Nadie le echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén, y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante, y en cuanto vienen una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, o 70, o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la explicación que da Jesús a sus discípulos a propósito de una de las parábolas más monumentales que trae el texto sagrado, la parábola del sembrador. En el fondo nos señala que la vida se nos da para dar fruto, la vida se nos entrega para generar fruto en los demás. No podemos pasar la existencia siendo estériles. Y hoy se nos aclara de manera precisa que la semilla es el mensaje de Jesús, su palabra, su vida expresada con gestos y acciones de bondad, de amor, de justicia, de misericordia. Pero a renglón seguido se precisa que los terrenos que aparecen señalados en la parábola evangélica en el fondo son la clasificación de los terrenos interiores, esto es, el corazón humano y la disposición para acoger a Jesús en nuestra vida. Se nos presentan 3 tipos de terrenos que son medianamente estériles. Aquel terreno donde la semilla cae al borde del camino,
no entra en el centro del corazón humano, no se comprende profundamente la palabra, no se asimila ni se interioriza. Es de alguna manera un corazón superficial que tiene como centro de su vida otras realidades, pero no Jesús y su evangelio. No nos dejamos cuestionar, interrogar profundamente por Jesús como el centro y el eje de nuestra existencia. Tenemos a Dios como bombero para apagar incendios. Tenemos a Dios como un carro de esos que parchean las calles para llenar huecos. Pero Él no está en el centro del camino de nuestra vida, sino al borde y de manera colateral. En un segundo tipo de terreno más o menos estéril, es la semilla que cae entre piedras, que por su dureza se vuelven obstáculos para nuestra vida. Y hoy nos preguntamos, ¿cuántos obstáculos vives en tu vida laboral en medio del tema de la pandemia? ¿Cuántos obstáculos vives en tu vida matrimonial y familiar porque hay hipersensibilidad, porque hay mucha irascibilidad o rabietas incontroladas? ¿Cuántos obstáculos hay en tu vida, dificultades, contradicciones, cruz que nos desaniman? Recuerda que no te puedes mover en la vida por las emociones que son pasajeras, sino por las convicciones que son permanentes. El Evangelio y el encuentro con Jesús no puede ser una emoción pasajera, sino una convicción del alma que, siendo permanente en la vida, nos lleva a superar dificultades y sobre todo a ser constantes. Recuerdo el dicho, el refrán de las abuelas cuando afirmaban: la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Hoy seamos constantes en el grupo de oración, en el grupo bíblico, en mi asistencia y celebración de mi Eucaristía frecuente y no solo en domingos, de mi oración personal, mi lectura diaria de un salmo, de un texto evangélico, de un libro sapiencial en la Biblia. No puedes mover tu vida por estados anímicos o emocionales como si fuéramos eternos adolescentes. En la vida hay que tener resiedumbre, constancia y ser firmes. ¿A dónde iremos en medio de un desánimo? ¿A quién buscaremos? Como señalaba el apóstol Pedro, solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Por eso que las piedras del camino no sean obstáculos que desanimen tu búsqueda y tu perseverancia en la amistad con Jesús. En un tercer tipo de terreno más o menos estéril está la semilla que cae entre abrojos y zarzas. En Colombia, no sé si en otros países, hablamos de la maleza que ahoga una planta, una buena semilla. Ciertamente Jesús aquí da una explicación muy precisa. Se escucha la palabra de Dios con alegría, pero las preocupaciones del diario vivir, mi trabajo, mi estudio, mis compromisos, el transporte público que tengo que tomar, voy a tener que trasnochar esta noche para adelantar esta actividad. Los agobios de la vida diaria son más fuertes que el mensaje esperanzador del Evangelio, y por eso esa zarza ahoga precisamente la semilla de Dios en nuestro corazón. Pero también Jesús hace una segunda advertencia en ese tercer tipo de terreno estéril, y es la seducción de la riqueza. Advierte con severidad que el dinero en esta tierra hay que manejarlo con sabiduría, y lo hacen muy pocas personas, y que muchos, a partir precisamente del amor desmedido al dinero, se dejan ahogar
o mejor, permiten que se ahogue el poder renovador de Jesús en nuestra vida. No dejes que la maleza, los abrojos, la zarza, las plantas que no sirven para nada, la cizaña, representada en los afanes y agobios de la vida o en la seducción de la riqueza, ahoguen el deseo de buscar verdaderamente de Dios, el único que le da sentido y plenitud a tu vida. Termina la parábola evangélica señalando que cuando hay un terreno fecundo, entiéndase, cuando hay un corazón humano bien dispuesto, el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Jesús, que es inmenso, que es imposible de imaginar, genera una cosecha sorprendente, asombrosa en nuestro corazón. Los mejores terrenos en Israel daban hasta 7 veces lo sembrado, pero aquí se habla de que un terreno fecundo da 30 veces, 60 veces, 100 veces lo sembrado. Es impresionante cuando un hombre, Juan Pablo II, una mujer, Madre Teresa de Calcuta, tal vez sin ser extraordinarios, tuvieron un corazón abonado, fueron terreno fecundo para que el misterio y el don de Cristo germinara germinara prodigiosamente en sus corazones. Tal vez no necesitamos ser superhombres o supermujeres para que Dios haga una obra única en nuestra vida. Solo necesitamos disponer nuestro corazón y los frutos en la vida vendrán en abundancia. Que el Señor te bendiga en este día, a ti y a tu familia y a todos tus proyectos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 grandes promesas de Dios para tu vida. La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza, sobre todo en tiempos de crisis. Cree y espera en las promesas del Señor, que son verdaderas bendiciones para tu vida. En julio, todos los lunes, miércoles y viernes, acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Nunca te apartes de este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué, capítulo 1, versículo 8.